¿Sabías que todos los cuentos que nos contaron de niños en realidad hablaban sobre finanzas? No eran solo lobos, princesas, hadas madrinas y varitas mágicas. Eran alertas disfrazadas sobre ahorro, deuda, inversión y hasta economía y finanzas. Detrás de cada varita mágica había una deuda. Detrás de cada final feliz, una hipoteca que pagar. Y detrás de cada lobo que facturaba, una declaración de impuestos. Siempre nos contaron mal los cuentos, si es que te contaron cuentos. Por eso hoy te voy a contar la versión real, porque estos son los cuentos que tus papás te debieron contar si querían que aprendieras sobre finanzas. Bienvenidos a Érase una vez el dinero. Soy Jonah García, contador, pero de cuentos. El día de hoy te contaré una historia muy cochina sobre 3 hermanos, un corral, decisiones de inversión, el cuento de los 3 cochinitos y el lobo de la inflación. Acompáñame a ver esta triste historia. En Cerdolandia, donde el aroma tocino ahumado lo invade todo, vivían 3 hermanos cerditos junto a su padre. Un día, papá cerdito los citó en el corral con una mirada seria y un Excel proyectado en la pared del corral. Es hora de abandonar el nido, o mejor dicho, el chiquero, anunció. Cada uno debe forjar su propio destino. Sí, papá cerdito los estaba corriendo. Y así, con un empujón emocional y sin seguro de gastos médicos mayores, los 3 cochinitos emprendieron su camino, cada quien con su cochino destino. Cerdiker, cuyo nombre era uno de los más elegidos por los papás cerditos millennials, cabe destacar. Era el cerdito más pequeño. Era puro estilo y cero ahorro. Confiaba en heredar el corral porque él era el más pequeño de sus hermanos, aunque nadie le había confirmado eso realmente. Aún estudiaba en la Universidad Porcina, apoyado de su beca, Cerdito Estrella. Gastaba todo en cosas necesarias, según él, como sneakers edición limitada, jamón Jordan, cafés de trufa vegana y apuestas en línea con Bitcoin y criptotocino. Yo invierto en experiencias, decía, mientras pedía otro matcha latte con leche de avena de la Sierra Lechona. Construyó su hogar financiero con paja digital, humo, tendencias y promesas que vio en videos de Ointok. Porquilio, el cerdito de en medio, hizo las cosas bien, entre comillas. Salió de su corral para adquirir una casita con sus puntos de Infonapic, pero su casita estaba muy lejos del corral, así que mejor rentó un departamento en Cochilomas, con gimnasio, alberca y acceso exclusivo al Club Tocino Real, un club que era para puros cerditos lomo premium. Todo se veía perfecto, hasta que su quincena desaparecía en renta y mantenimiento, apps de envío de sushi vegano y compras en ollas y utensilios de cocina que nunca usaba. La renta es inversión emocional, afirmaba, mientras cargaba gastos a su OinCard de crédito. Su patrimonio de madera parecía firme hasta que aparecieron las termitas, comisiones ocultas y cláusulas de arrendamiento, más los gastos en su círculo social para mantener el estatus. Cernesto, el mayor, era un cerdito previsivo. Antes de salir de casa ya tenía su presupuesto en Excel. Ahorró en CETES Puerquín, creó su fondo de emergencias, el por si las puercas, y compró un terrenito. Poco a poco, con ladrillos de disciplina y cemento de constancia, levantó una casa sencilla, pero inquebrantable. No era lujosa, pero no se tambaleaba con la brisa de cada venta nocturna. Y así, sin avisar, apareció el lobo de la inflación, invisible, sigiloso, con aliento a gasolina cara. Soplaré y sus presupuestos desbalancearé. Subieron los precios del jamón, bajó el poder adquisitivo del chorizo,
El alquiler se volvió impagable. Los criptotocinos se desplomaron más rápido que un puerco en ayuno. Aunado a toda esta crisis, veganos, este es el momento en el que dejan de escuchar 3 segundos el cuento. Continúo. Y aunado a toda esta crisis, el papá de los cerditos pasó a mejor vida. Sí, es lo que piensas, y no pienso dar detalles por respeto a los veganos que se quedaron. Por lo que los cerditos tuvieron que vender su corral y repartirse lo poco que quedó. El primer cerdito ya había terminado la escuela, pero aún no tenía un trabajo estable y ya no tenía beca, no tenía casa y el dinero que le tocó no le ajustaba para nada. Y lo poco que tenía lo había invertido en criptotocino. Las inversiones de Cerdiker se desplomaron con el aumento a las importaciones de barriles de manteca. Y después del primer tuit de Don Trompudo, el presidente de Cerdolandia, que decía: hagamos que Cerdolandia vuelva a ser grande de nuevo. Ah, y no quería cerditos inmigrantes de otro corral, pero ese es otro cuento. Así que Cerdiker se fue con el segundo cerdito, Porquilio, a vivir por mientras. El segundo cerdito, Porquilio, siguió rentando con su hermano, pero se elevaron los servicios, se empezaron a quejar los vecinos desde que llegó Cerdiker, porque ponía sus corridos porcinos a todo volumen. Y por si fuera poco, Porquilio perdió su trabajo. No tenía fondo de emergencias, pero sí estaba endeudado en su OINCAR de crédito. Por lo que el lobo de la inflación los hizo huir y pedir ayuda al tercer cerdito. Cernesto ya había terminado casi toda su casa con el dinero que le tocó. Gracias a su hogar sólido y al por si las puercas, su fondo de emergencias, resistió los embates del lobo de la inflación. Les abrió un cuarto de visitas a sus hermanos, que venían huyendo de sus deudas financieras y estaban desprovistos de patrimonio. Han pasado algunos meses. Ahora Ernesto necesita un plan para correr a sus hermanos cerdos de su corral, porque no les gusta ni lavar los trastes. Son unos puercos. Pero hasta sus hermanos cerdos entendieron que, en tiempos de inflación, no sirve aparentar riqueza con filtros. Lo que necesitas es una inversión que resista el viento de la inflación y el paso del tiempo. Este relato forma parte de la colección Cuentas y Cuentos, donde tomamos los clásicos infantiles que te contaban de niño y les agregamos lo que nadie te dijo, pero que sí afecta tu vida: el cochino dinero. Por eso, este es un espacio para aprender finanzas sin regaños, pero con cuentos que sí te hubieran servido en la vida real. El cuento de los 3 cerditos siempre nos quiso enseñar a invertir en cosas duraderas. No toda inversión es patrimonio, a veces se confunde con gastos. La paja financiera promete rápido, la madera finge estabilidad, pero solo el ladrillo financiero, ese que se construye con ahorro, tiempo, esfuerzo y visión a largo plazo, te va a salvar cuando el lobo de la inflación llega a soplar fuerte. Yo fui de esos niños que a mis 5 años me gastaba mi domingo en chucherías. Así es, perdiendo el tiempo, en lugar de comprar un terreno, o por lo menos dar un enganche. Y la realidad actual es que ya es casi imposible comprar un terreno en una buena ubicación y después construir la casa de tus sueños. No nos vamos a desanimar, este no es un podcast de depresión financiera. La mayoría de los podcasts sobre finanzas siempre te van a dar tips prácticos o lecciones al final. En este caso, el cuento de los 3 cerditos fue bastante claro, pero hay algo de lo que no se habla. Es un tema tabú: las emociones que hay detrás de cada decisión financiera. Si lo piensas bien, los 3 cerditos enfrentaron la misma situación. Un papá que los ayudó a independizarse y justo a tiempo, si no hubieran tenido el mismo destino que el papá. Ese cerdito sabía cosas, pero cada cerdito tomó decisiones diferentes. Aquí es donde las finanzas se mezclan con algo más profundo, una lista de factores que te voy a enlistar a continuación: traumas, hábitos, experiencias personales, modelos familiares, presión social,
relaciones, cultura, tecnología, economía, religión, educación financiera o la falta de ella, entre muchos otros factores. En el 2010 salió una película que se llamaba El Origen, en inglés Inception. Esta película trataba sobre un ladrón que se metía en los sueños de las personas. En algún punto, ellos inventaron algo que se llamaba implantación, que era meterse al sueño dentro del sueño. ¡Qué loco! Quiero utilizar esta narrativa para entrar al cuento dentro del cuento, donde vamos a ir más allá del relato y vamos a meternos en la mente de cada uno de los personajes del cuento. Justo hace varios días veía en redes sociales un video de un influencer muy famoso que regala dinero. En este video salía una señora mayor. Dicho influencer quería remodelarle la casa, pero la señora se mostraba desconfiada. No saben la cantidad de comentarios que decían: qué señora tan malagradecida, no se merece que le hagan la remodelación, deberían de ir con otra persona. Si yo fuera ella, yo aceptaría sin dudarlo, es la oportunidad de su vida. Este es un claro ejemplo de cómo cuando las decisiones sobre dinero llegan a nuestra vida, esta serie de factores que te mencioné anteriormente van a moldear esa decisión. Tal vez la señora tuvo malas experiencias anteriormente, nostalgia porque las cosas que estaban en su casa pertenecían a su marido que ya no estaba con ella, un miedo a perder lo poco que tenía, esta aversión a la pérdida. Y aparte una desconfianza en un mundo actual en el que ya no sabes en quién confiar. Probablemente la señora no tenía redes sociales y no tenía una forma de confirmar. Además, en efecto, muchas veces es cine. Ahora bien, si entramos a la historia de cada personaje de nuestro cuento, vamos a descubrir ciertos perfiles. Serdiker, el impulsivo optimista, no ahorraba porque sentía que la vida se le escapaba. Vivía en modo recompensa inmediata. El dinero es para disfrutar, para validar su identidad, llenar vacíos con objetos y experiencias. Su miedo no era quedarse sin dinero, era perderse la vida. Su error tal vez fue pensar que el mañana se iba a construir solo, sin invertir hoy. Porquilio, el cerdito de en medio, el que sigue la corriente. Porquilio parecía responsable, y en realidad sí lo era, pero su brújula financiera no era interna, sino social. Gastaba para pertenecer, para tener de qué hablar, para no quedarse fuera del club. Estaba en modo aprobación externa. Prefería un departamento bonito que lo dejara sin liquidez antes que vivir en algo modesto pero propio. Su error no fue gastar, porque el error no es gastar, sino gastar por encajar en lugar de hacerlo para crecer. Ernesto, el cerdito mayor, tenía algo que sus hermanos no, una relación fría pero sana con el dinero. Vivía en modo visión a largo plazo y esto le daba paz mental, aunque muchas veces se sintiera mal porque no tenía una vida tan ostentosa como la de sus hermanos. Obviamente lo hacía sentirse pobre, pero su acierto fue saber que la seguridad financiera no se improvisa. Por eso cuando todo se caía, fue el único que pudo ayudar a sus hermanos. Hay un libro muy bueno que se llama La psicología del dinero de Morgan Housel. Este libro habla, entre muchas otras cosas, sobre cómo nuestras creencias sobre el dinero dependen muchísimo más de lo que hemos vivido que de lo que hemos aprendido en libros. Las finanzas personales se tratan más de comportamiento que de número, y el comportamiento es difícil de enseñar, incluso para gente inteligente. Imaginemos que estos tres cerditos van al psicólogo, que dicho sea de paso, ir al psicólogo es una decisión financiera y una inversión. En México, los profesionales de salud suelen tener un costo aproximado de unos $100 al mes, tomando en cuenta que vas una vez por semana. Ahora, hagamos una dinámica. Te haré dos preguntas y quiero que me contestes lo primero que se te venga a la mente en los comentarios. La primera es: ¿con qué cerdito te identificas tú? Y la segunda, que tiene que ver con la primera,
Si tu cerdito fuera el psicólogo, además de ausencia de padre, ¿qué otra cosa crees que le diría el psicólogo a tu cerdito? Con todo esto no me quiero meter en temas de salud mental. No soy profesional de la salud, pero sí te quiero decir que la mejor forma de entender tus finanzas es entender lo que motiva tu relación con el dinero. Aunque si te identificaste con las canciones de Serdiker, escuchas corridos porcinos a todo volumen y ya tienes hartos a tus vecinos, estoy casi seguro que necesitas ir a terapia. Ahora imaginemos que tienes a tu psicólogo y a tu contador en una misma sesión, donde el psicólogo te dice tienes que pensar más en ti, invierte en ti, pero el contador dice, este mes no se puede, tenemos muchos gastos fijos. Además viene la declaración anual y no nos van a hacer devolución. Quiero una maldita sesión con estos dos profesionales, para que primero se entiendan entre ellos y ya luego me entiendan a mí. Por último, quiero hacer una mención especial a la parte final del cuento que toca otro tema muy importante que vamos a ver en otro cuento, que dice, ahora Ernesto necesita un plan para correr a sus hermanos cerdos de su corral. Imagina que tú eres el cerdito mayor, haces las cosas lo mejor que puedes, te esfuerzas para cumplir tus objetivos financieros, pero las personas que están a tu alrededor no, pero tienes un compromiso familiar, personal, de amistad con esas personas y no les puedes decir que no porque te sientes mal. ¿Hasta qué punto es tu responsabilidad? Yo no te puedo dar una respuesta, yo no te conozco ni tú a mí, pero sí te puedo decir, por lo que me ha tocado vivir estos últimos meses, que debemos ser incondicionales con las personas que queremos. Sin embargo, otras veces tenemos que escuchar al lobo de la inflación y aprender a decir no. Gracias por escuchar este cuento financiero. Soy Jonah García, contador pero de cuentos. Si este relato te hizo reír, reflexionar o recordar viejos cuentos de la infancia, este podcast ya cumplió su misión. Te invito a suscribirte y a no perderte los próximos cuentos, donde hablaremos de Cenicienta y su hada financiera. Nos puedes escuchar en las diferentes plataformas y nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Esto fue Érase una vez el dinero, el podcast donde los cuentos que nunca te contaron por fin te explican lo que nadie te dijo sobre las finanzas. Gracias.